venir los domingos, y lo triste es que luego, conforme vamos avanzando en la vida, sobre todo en la etapa de la juventud, es todavía un poquito más difícil convencerlos porque los amigos, los compromisos sociales empiezan a llamarlos y se va perdiendo, ¿va? Entonces, gracias a Dios, nuevamente digo, por la vida de los niños que están aquí, pero también por la vida de los padres que se esfuerzan para traerlos a la casa del Señor. Bien, esta mañana el título, el sermón de esta mañana es ¿qué te ha dado Cristo? ¿Qué te ha dado Cristo? Si tú no eres creyente, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, la respuesta a esta pregunta es muy simple. Cristo no te ha dado nada, con excepción de la vida y la capacidad, la oportunidad de seguir respirando. Si tú no eres cristiano, no puedes decir que lo que tienes, sea lo que sea, te lo ha dado Cristo, puesto que tú no eres hijo de Dios, y si tú no tienes a Dios como Padre, Dios Padre no tiene por qué darte nada. Tú podrías argumentar y decir, bueno, yo tengo familia, tengo salud, tengo trabajo, tengo propiedades, y la Biblia dice que tienes todo eso porque Dios lo ha permitido, pero no proviene de Dios. Si tú no eres su hijo, Cristo no te ha dado nada. Puedo citar Romanos 2:5 que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, no bendición, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De modo que si no eres creyente, la respuesta a esta pregunta, ¿qué te ha dado Cristo?, es muy simple. Te ha dado la vida y te da la oportunidad de respirar cada día, y esta oportunidad de respirar se ha malinterpretado incluso desde los tiempos antiguos. Mucha gente dice, dejaba de creer en Dios o no creía en Dios porque decía es que las promesas de Dios en su palabra no se están cumpliendo. Si usted ha leído la segunda carta del apóstol Pedro, imagínese desde que escribió el apóstol Pedro la segunda carta, probablemente por ahí del año 50, entre 50 y 60 de nuestra era, y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor, es decir, Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que si tú no eres creyente, Dios está siendo paciente contigo, te está dando la oportunidad de respirar, con la única intención de que tarde o temprano te arrepientas de lo que eres, de cómo vives, y te rindas a Él. Ahora, si tú eres cristiano, si tú ya aceptaste, reconociste y confesaste a Jesucristo como tu Salvador, y alguien te preguntara, ¿qué te ha dado Cristo? Probablemente para algunos de nosotros la lista sería bastante larga, tal vez interminable. Si reconocemos que todo viene de Él, si Él es tu Señor, tal vez no terminarías de decir todo lo que te ha dado Cristo. Ahora, lo primero que viene a nuestra mente tal vez son cuestiones de salud, de familia. Cristo me ha dado lo que soy, lo que tengo, mis bienes, mis propiedades, lo que Dios me ha permitido tener, disfrutar, amistades, etc. Pero esta mañana quiero hablar contigo de algo que no es finito, porque todo esto que podemos pensar, incluyendo la salud y la vida física, terminará en algún momento de la vida. Todo eso es finito, tus bienes no se van contigo. Todo eso que Dios te ha dado, que puedes palpar, se quedará aquí. Pero quiero hablar contigo esta mañana de algunas de las muchas cosas que son trascendentes y eternas que Cristo te ha dado, si, insisto, aclaro nuevamente, si es que tú eres hijo de Dios. Y la primera cosa de la que quiero hablar contigo esta mañana es que Dios te ha dado, Cristo te ha dado la justificación.
¿Qué quiere decir ser justo? ¿Qué significa ser justo? Vaya conmigo, por favor, en su Biblia a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y vamos a tratar de entender a la luz de la palabra qué significa ser justificado. Porque esa es una de las bendiciones eternas que Dios te ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Si tienen su Biblia, síganme ahí con su vista. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Cristo, o se dice de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos hablando de la justificación. Nosotros somos justificados porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora escuche con atención este versículo. Hijitos míos, está el apóstol Juan hablando a la iglesia, a los creyentes. Estas cosas, lo que acabo de leer, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Obviamente nadie nos puede justificar más que aquel que es justo, y el único que es justo es Cristo, nadie más. Mientras le explico esto, busquen su Biblia, Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Lo que acabamos de leer que dice el apóstol Juan es que somos justificados por la sangre de Cristo, es decir, todos nuestros pecados. Déjeme tratar de explicarlo de esta manera. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese precioso y preciso momento, todos nuestros pecados, los pecados que teníamos antes de ser cristianos, quedaron clavados en esa cruz, perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Todos sus pecados antes de venir a los pies de Cristo, ahí quedaron olvidados, crucificados junto con Cristo. La sangre, la muerte de Cristo nos limpió de todos esos pecados. Pero Dios sabía que tú y yo hoy seguiríamos pecando. Pero ya fuimos justificados, en ese momento fuimos declarados justos ante Dios. Pero como vamos a seguir pecando, dice la palabra de Dios, que cada vez que pecamos y cada vez que nos arrepentimos y venimos a los pies de Dios a suplicar su perdón, tenemos un abogado en la figura de Jesucristo que intercede por nosotros ante Dios Padre, para que Dios Padre no nos vea a nosotros como pecadores, sino que nos vea justos a través de aquel que es justo. Por eso la justificación es eterna, porque Cristo es eterno y siempre será nuestro abogado. De modo que Cristo te ha dado y me ha dado la justificación a través de su muerte en la cruz, y me la ha dado de forma gratuita. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Y sígame con su vista, vamos a leer los versículos 21 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, es decir, de todos los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios,
que estaba ya testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros puede ser justo por sus propios medios. Somos justificados al poner la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que no sea pecador. Versículo 24, siendo, ¿qué dice? Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, nuevamente la fe en Él, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hasta antes de venir a sus pies. ¿Por qué? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Cristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pregunta el apóstol Pablo a los romanos, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué te puedes jactar? ¿Cómo podrías decir que tú llegaste al cielo por tus propios medios? Dice el apóstol Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por lo que haces? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no por obras. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De modo que la muerte de Cristo te ha dado a ti y a mí, al poner nuestra fe en Él, en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección, nos ha dado la posibilidad de ser considerados ante Dios Padre justos. Hemos sido justificados gratuitamente por el simple hecho de poner nuestra fe en Cristo, y es una justificación que tiene carácter eterno. La segunda cosa que nos ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Ahora, la palabra reconciliación significa que antes de venir a Cristo, tú y yo estábamos enemistados con Él. Estábamos en pleito con Dios, estábamos en rebeldía con Dios, estábamos apartados de Dios, separados de Dios. Y por eso era imprescindible encontrar una forma, un camino de reconciliarnos con Dios, de hacer la paz con Dios, de poder vivir en armonía con Dios. Ahí mismo en el libro, en la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 5, sígame con su vista, voy a leer los versículos 9 al 11. Dice, pues mucho más, es del 8, perdón, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente, la reconciliación es gratuita, la reconciliación es eterna, y la reconciliación la obtenemos simplemente por la gracia de Dios, por poner nuestra fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes de venir a los pies de Cristo, si quiere tomar nota, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2, voy a leer los primeros 5 versículos. Dice el apóstol Pablo, y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, cuando vivías de acuerdo a lo que te enseñó el mundo y no conforme a lo que te enseñó Dios, conforme a la potestad del príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que aún no han reconocido a Jesucristo como su Salvador están bajo la potestad de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Si aún no has aceptado a Cristo como Salvador, tú eres aún hijo de ira.
lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Era necesaria la muerte de Cristo y que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, que pudiéramos nuevamente encontrarnos con Él en el medio del camino y tener una relación de armonía con Dios Padre. Ahora, así como pasa con la justificación, pasa con la reconciliación. Cuando tú y yo pecamos, dejamos esa reconciliación, volvemos a enemistarnos con Dios, porque Dios no puede ser amigo del pecado, no tolera el pecado. Entonces, en el momento que tú y yo pecamos, nuevamente nos separamos de Dios, nos apartamos de Dios y necesitamos volver a esa reconciliación. Y el que intercede nuevamente por ti y por mí es Cristo. Cuando tú y yo venimos nuevamente ante la presencia de Dios a suplicar su perdón, Cristo intercede por ti y por mí para que volvamos a esa justificación y a esa reconciliación, a esa relación de armonía con Dios, para que Dios te pueda seguir dando todo lo que necesitas. Y algo más que Dios nos ha dado, que lo que vamos a leer también en este capítulo 5 de Romanos, es la salvación. Como dije al principio, son tres condiciones que tienen carácter eterno. Capítulo 5 de Romanos que acabamos de leer. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Perdóname, la cita no es esa. Romanos 5, versículos 9 al 11, perdón. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escuche bien, dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por la vida de Cristo, porque Él vive, nosotros viviremos. ¿Qué significa la salvación? La salvación significa que hemos sido liberados de la ira de Dios, que no sufriremos la ira de Dios. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Y allí mismo en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo, como una hermosa conclusión de todo lo que está hablando, es decir, de que tú y yo hemos sido justificados, tú y yo hemos sido reconciliados y tú y yo hemos sido salvados por el acto de poner nuestra fe en la muerte, el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, y dándonos la certeza de que todo esto tiene una condición eterna, es decir, que nunca cesará. En los últimos 3 versículos del capítulo 8 de Romanos, que ustedes se saben de memoria, me gustaría que los recitáramos con toda calma, muy despacio, razonando lo que dice el apóstol Pablo, porque es una conclusión de todo esto. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro, dice, no tengo absolutamente ninguna duda, por lo cual estoy seguro. ¿Qué dice? De que ni la muerte, pensé que ya no lo sabía, okay, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestra justificación, nuestra reconciliación, nuestra salvación es eterna. ¿Ya se lo aprendió? Vamos a decirlo nuevamente, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido justificados, reconciliados y salvados por sola gracia, gratuitamente. Y esto tiene un carácter eterno. Y las tres condiciones se originaron ¿por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesús. Para eso murió Él, por ti, para mí, para que pudiéramos ser declarados justos ante Dios, para que pudiéramos tener una reconciliación con Dios Padre, para que pudiéramos tener la vida eterna. Ahora tú me puedes decir, bueno, ¿y? ¿Qué te ha dado Cristo? Fue la pregunta. ¿Qué te ha dado Cristo? Y ahora la pregunta es, ¿para qué te lo dio Cristo? Así como estas tres condiciones tienen el mismo origen, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las tres condiciones tienen una misma y simple finalidad. Y quiero que tú y yo la descubramos a través de la palabra de Dios, no a través de lo que yo te quiera decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Y espero que Dios ilumine tu corazón en esta mañana. La razón por la que tú y yo hemos sido justificados, la razón por la cual y para la cual tú y yo hemos sido reconciliados con Dios y hemos alcanzado la salvación, la vamos a encontrar en su palabra. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: así también vosotros, es decir, los que hemos creído en Cristo, considerados muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le ruego que me tenga paciencia. Usted me ha oído predicar de esto mismo prácticamente 3 veces seguidas. ¿Y por qué sigo predicando esto? Porque Dios lo pone en mi corazón. Porque Dios quiere que usted escuche que Él está esperando que usted viva para Él. Eso es lo que dice el versículo 11. Dice: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y la única forma de vivir para Dios es en Cristo Jesús. No podemos vivir para Dios de acuerdo a como nosotros queramos. Tenemos que vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que dice lo que estoy leyendo dice así. Escúcheme lo que quiero decirle. Usted y yo hemos sido justificados, hemos sido reconciliados y hemos alcanzado la salvación para que seamos de aquel que resucitó de los muertos y para que llevemos fruto para Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dele vuelta ahí a Romanos. Después está la primera carta a los Corintios y luego la segunda. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, versículos 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos motiva, nos impele, nos impulsa, nos hace pensar en que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, que dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted y yo hemos sido justificados, reconciliados y hemos sido salvados para que ya no vivamos para sí, para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó por ti
y por mí. La justificación, la reconciliación y la salvación tienen el único y solo objetivo de que tú y yo ya no vivamos como nosotros queramos, sino que vivamos para Cristo, en Cristo, y para que llevemos fruto para Cristo. Y esto también tiene una condición eterna. A los que les gusta tomar nota, le voy a leer un solo versículo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, y este versículo habla del momento en que el apóstol Juan está siendo avisado de todo lo que sucede en el cielo, y habla de aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador durante la gran tribulación y que murieron por no negar su fe. Y de ellos dice Apocalipsis 7:15, ellos están delante del trono de Dios, y fíjese lo que hacen, y le sirven día y noche en su templo. Tú y yo hemos sido justificados, reconciliados y salvados con el único objetivo de que tu vida le sirva a Dios. Ya no a tus placeres, ya no a ti mismo, ya no a los que tú quieres, sino que siempre vivas sirviendo a Dios. Para eso hemos sido justificados, reconciliados y salvados por la sola gracia de Dios. Porque alguna vez alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir a Dios, no sirve para vivir. Y yo quisiera que reflexionaras en esta frase de esta manera. Tú puedes decir, bueno, yo soy creyente, ya he sido reconciliado, ya he sido justificado, ya soy salvo, cuando muera voy a los pies de Cristo. Pues ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Qué más tengo que hacer? Y Dios diría, bueno, pues si ya no me vas a servir, vente conmigo. Y nada más recuerda que si eso sucede, cuando estés en la presencia de Cristo llegarás con las manos vacías. No tendrás absolutamente ninguna corona que dejar a sus pies. Y Dios diría, bueno, ¿para qué te dejo vivir si ya no me vas a servir? ¿No es cierto? Entonces, si tú eres creyente y estás consciente que has sido justificado, reconciliado y salvado para servir a Dios, entonces tú te esforzarías porque no sabes cuál es el último momento de tu vida, cuál va a ser el último respiro de tu vida, cuándo va a ser el último instante en el que tú puedas servir a Dios para que cuando estés en su presencia tengas algo que entregarle. No podemos desperdiciar ningún momento de nuestra vida. No podemos desperdiciar la justificación, la reconciliación y la salvación que nos permite vivir para Él y llevar fruto para su gloria. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Te invito a estar en pie para entonar un último canto. Y si Dios ha tocado tu corazón, espero que así sea. Espero que lo cantes como una promesa para Dios. Como una promesa de que vas a esforzarte por servirle. Por demostrarle que agradeces esa justificación, reconciliación y salvación que Él te ha dado.
sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Oremos. Padre eterno, no tenemos ninguna forma, Señor, ni palabras para agradecerte todo esto que Cristo nos ha dado. Y quisiéramos preguntarnos ahora, ¿qué le hemos dado a Cristo? ¿Qué te he dado, Señor? Como hemos elevado nuestras voces esta mañana, queremos darte nuestra vida, Señor. Que nos uses para tu honra y gloria, para poder llevar frutos, Señor, que te honre. No permita, Señor, que despreciemos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, para que por su gracia y al poner nuestra fe en Él, tú nos hayas permitido, Señor, alcanzar la justificación, la reconciliación y la salvación que tú nos has dado. Y que no perdamos de vista, Señor, que todo ello tiene únicamente una razón de ser. El que te demos nuestra vida, Señor, para que ya no vivamos para nosotros, para nuestros placeres, para nuestro disfrute, sino para ti, para ti, pero en Cristo, Señor. Queremos vivir como Él vivió, y para llevar fruto, Señor, que te dé a ti la honra y la gloria. Usa nuestras vidas, Padre, lo rogamos, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.